Bendiciones, bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes te voy a preguntar, si ya estás inscrito a mi canal, suscríbete. Si has visto mis videos, dale un like. Te invito a que veas los videos que hice de la teoría de liberación, que hice del socialismo y del comunismo, que hice de la iglesia y de la política. Es importante que veas estos videos para poder entrar al tema en el cual vamos a entrar hoy. Este es un tema muy importante. Se trata de el gobierno todopoderoso. ¿Y de quién es el gobierno todopoderoso? De Dios. Vamos a analizar con base en la palabra de Dios, nuestra Biblia, y con base en este libro de Gobierno Todopoderoso del Dr. Max Lyons. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de quién es el Dr. Max Lyons, por qué él escribió este libro, ¿sí? Y qué incidencias tiene para la sociedad actual. No te muevas, quédate ahí. Bueno, como te dije al inicio del video, vamos ya a entrar en materia. Vamos a hablar del Dr. Max Lyons. El Dr. Max Lyons es un maestro, escritor, conferencista e investigador, especializado en educación, gobierno, ley, economía y cosmovisión bíblica. Tiene una licenciatura en matemáticas de la Universidad Wesleyana de Virginia, una maestría en administración en la Universidad Regen y un PhD en educación cristiana del Seminario Teológico de Whitefield, ¿sí? Actualmente, el Dr. Max Lyons se desempeña como director de servicios de enseñanza en la Fundación para la Educación Cristiana Estadounidense, Foundation for American Christian Education, FACE. Bueno, perdonad mi inglés, pero no soy bilingüe todavía. Bueno, el Dr. Max y su esposa Margie tienen 4 hijos, 6 nietos y son miembros activos en la iglesia presbiteriana en Campbellsville, en Estados Unidos. Bueno, ya hablamos acerca del Dr. Max Lyons, ya les conté pues lo que él hace. Vamos a hablar ya en materia, vamos a exponer y vamos a leer la razón por la cual el Dr. Max Lyons hizo este libro. Entonces, este libro, el Dr. Max Lyons lo hizo como defensa bíblica de la jurisdicción. Acá tienen el significado de la palabra jurisdicción. Es importante que lo entendamos. Para poder comprender todo este libro tenemos que tener ese significado claro. Jurisdicción de las esferas de autoridad y los límites ordenados por Dios en cada una de ellas con el propósito de darnos libertad en la sociedad. Tremendo, muy interesante. Podemos estar seguros de que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, dice, requiere enfáticamente de cristianos autogobernados y prohíbe la sobrecarga de poder por parte de todas las autoridades. En otras palabras, la Biblia claramente aboga por el concepto de jurisdicción. Es muy importante que este término nos quede claro. Es decir, límite en toda autoridad humana para que de esta manera podamos permanecer en libertad. Por otra parte, hay muchos asuntos familiares, sociales, gubernamentales y económicos que enfrentan nuestras naciones. ¿Cuáles son? Educación, cuidado de la salud, bienestar, cuidado del pobre, ayuda extranjera, disciplina del niño, deshumanización, escolaridad obligatoria, cláusula de conciencia para los trabajadores de la salud, regulación financiera, entre otros problemas que actualmente vive la sociedad mundial, ¿sí? Aquí nos surge una pregunta, ojo con esto, ¿quién debería tener cuidado de proveer o controlar, ¿sí?, cada uno? La respuesta dependerá de tu entendimiento de jurisdicción. El conocimiento sobre jurisdicción es un tema vital
en la cosmovisión para poder formar países libres. Qué tremendo análisis. Wow, lo que vamos a aprender es muy interesante. ¿Quién es, en última instancia, el responsable de cada área de la vida? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Tal vez al finalizar, cuando ya abordemos todos los temas del libro, vamos a poder contestarla, ¿ok? Dice, esta pregunta tan importante puede ser enmarcada de la siguiente manera. No se trata de quién puede cuidar o proveer algo, ¿sí? Sino quién se supone que debe hacerlo. Esta publicación debería llevarte a pensar profundamente en esta pregunta, ¿sí? La manera en que tú respondas a esta pregunta dependerá de tu cosmovisión. Tremendo, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 1. Para sorpresa de ustedes y mía, vamos a hacerlo juntos. Realmente yo lo único que hice fue adquirirlo, el libro. Tuve pues la oportunidad de estar en un Facebook Live con el doctor Max Lyons, su presentación que lo hizo hace poquito. La verdad pues me pareció súper importante y por eso lo adquirí. Entonces vamos a analizar juntos el capítulo 1. ¿Cómo se titula el capítulo 1? Dice, dañar no es algo difícil de hacer. Meditemos en esto. Dañar no es algo difícil de hacer. Tremendo. Bueno, no una, sino múltiples autoridades nos han hecho mucho daño a lo largo de la historia. Entonces, bueno, vamos a desarrollar empezando por el concepto de esfera de autoridad, ¿cierto? En Dios. El poder en Dios está centralizado. Él es todopoderoso, ¿sí? Porque Él es santo y perfecto. No hay posibilidad de que esta centralización de poder sea un problema, ¿ok? Sin embargo, debido al estado caído del hombre, la centralización de poder siempre es un problema, ¿sí? Bueno, el poder limitado en sí mismo es algo malo y peligroso, ¿sí? Los seres humanos no son competentes para ejercitarlo con discreción. Y solo Dios puede ser omnipotente, porque su sabiduría y justicia son siempre iguales a su poder. Ojo con esto. Su sabiduría y su justicia son siempre iguales a su poder. En consecuencia, ojo con esto, Dios ordenó que la autoridad y el poder sean descentralizados para que la tendencia pecaminosa del hombre caído sea minimizada. Continuemos. En la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 18, versículo del 20 al 23, ¿sí? Aquí podemos ver que el poder centralizado de Moisés no fue efectivo, ¿sí? Dios dijo el plan de descentralización a través de Jetro, ¿sí? ¿Quién fue Jetro? El suegro de Moisés. Así dice la palabra de Dios, ojo con eso. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán, ojo con esta palabra, juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciereis
y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Qué tremenda palabra, qué tremendo consejo que le dio Jetro a Moisés, ¿ok? ¿Qué hizo Moisés? Moisés lo implementó este sabio plan de Jetro y desde entonces en Israel operó un sistema de gobierno descentralizado. Este era el plan de Dios para Israel. Y ojo con esto, un ejemplo para las demás naciones, ¿sí? De la misma manera como el experto en cosmovisión bíblica, ¿sí? Aquí cita al señor George Grant, aquí está una pequeña biografía de él. Él observa, bueno, como íbamos en nuestro tema, dice el doctor George Grant, dice, la historia de Moisés y su suegro Jetro clarifica una de las diferencias más fundamentales entre un orden social piadoso y uno que no lo es. Una cultura justa es descentralizada, mientras que el paganismo, ojo con esto, paganismo, acá está la definición, siempre apunta a la construcción de un imperio. Es importante tener claridad en este tema. El cristianismo apunta a la construcción de un reino. Aquí está la definición de reino, acá está la definición de imperio, ¿sí? Bueno, así, mientras que los malhechores siempre han confiado en la autoridad descentralizada, el reino de Dios descansa en la multiplicidad de estructuras de autoridad, familia, iglesia y gobierno civil. ¿Ok? Bueno, esas son las 4 esferas más importantes. El orden de Dios incluye 3 esferas primarias de autoridad, más allá del autogobierno individual. Aquí está la definición de autogobierno, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles serían? El hogar, la iglesia y el gobierno civil. Nuevamente, el hogar, la iglesia y el gobierno civil, ¿sí? Una 4ª esfera serían las asociaciones voluntarias, aunque no explícitamente se pueden pues deducir de las escrituras, pero es como un apoyo que son las asociaciones voluntarias. Entonces, otra vez retomando las esferas, entonces está el individuo, que lo vamos a representar con esta esfera que están viendo acá. La segunda sería la familia, que es esta esfera. La tercera es la iglesia, que es esta esfera que están viendo. La 4ª, las asociaciones voluntarias que están viendo. Y la 5ª, el gobierno civil. ¿Listo? Entonces, en este libro usaremos estas figuras para representar cada una de las 5 esferas de autoridad. Yo traté de conseguir las más parecidas, entonces pues para que podamos entender. ¿Listo? Bueno. Cada una de estas esferas tiene responsabilidades y límites en su poder. Ojo con esto, jurisdicción, ¿ok? Prescrito bíblicamente, jurisdicción viene de 2 palabras. La primera es juris, que significa ley, y dicción, hablar o pronunciar, ¿ok? Ahí está. De dónde viene la raíz, indicando los límites dentro del cual no puede hablar legalmente, es decir, hacer, declarar o aplicar la ley o ejecutar autoridad. Todos los seres humanos naturalmente pensamos y actuamos en términos de límites de autoridad. Por ejemplo, en mi casa o en el hogar de cualquiera de ustedes que me está viendo en este momento. Uno podría escuchar preguntas como las siguientes: ¿limpiaste tu habitación? ¿Terminaste la tarea? ¿Alimentaste al perro? ¿Te has encargado de pagar todas las facturas de este mes? ¿Por qué llevas puesta mi camisa? ¿Qué estabas haciendo en mi habitación? ¿Sí? Estas y muchas otras más preguntas que nos quedaríamos acá eternamente analizándolas y cuestionándolas. Entonces, estas preguntas implican ya sea la necesidad de cumplir con sus responsabilidades o de abstenerse de exceder la jurisdicción. ¿Ok?
Muchos problemas del hogar se pueden atribuir a desobediencia o desatención del principio de jurisdicción. ¿Listo? En el lugar de trabajo abundan las cuestiones de jurisdicción. Todos los gerentes y otros empleados tienen descripciones de trabajo que muestran específicamente lo que deben hacer. Las famosas funciones que han sido diseñadas por puestos de trabajo. Es decir, un gerente de una empresa tiene unas funciones específicas, el jefe de personal tiene unas funciones específicas, la persona que colabora en servicios generales tiene unas especificaciones de su trabajo, funciones específicas, el mensajero tiene unas funciones específicas, la recepcionista tiene unas funciones específicas y así sucesivamente todos los cargos que han sido creados para que esa empresa se lleve bien. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿listo? Entonces, todos deben, ¿sí? Todos debemos, aquí hablemos en plural, porque es algo que nos involucra a todos. Todos debemos tener cuidado, no solo de cumplir con nuestras responsabilidades, pero también no exceder la jurisdicción, haciendo lo que se supone que alguien más debe hacer. Bueno, aquí abro un paréntesis y pues es algo que sucede de pronto en muchas empresas que pues tienen que fusionar, ¿sí? Digamos, bastantes funciones y dejarlas para una sola persona. O sea, es decir, fusionar las tareas, pero eso ya se trabaja internamente y no creo que en todas las empresas lo hagan. Una que otra empresa sí, ¿listo? Entonces, pues sí, volviendo al tema, ¿sí? Dice, es apropiado servir a otros en el lugar de trabajo y sobresalir en el trabajo. Es decir, hacer las cosas bien. Como vimos en un video anterior que dice hacer lo bueno y lo recto delante de Dios y de los hombres. Y listo, ahí seguimos. Bueno, dice así. Entonces, es apropiado, ya hablamos pues de servir a otros en el lugar de trabajo, que no se excedan los límites que existen para la operación ordenada del negocio, ¿sí? Para que todo fluya bien, cada uno tiene que saber qué debe hacer para cumplir con éxito una tarea o un determinado rol. ¿Listo? En otras palabras, un empleado debe tener cuidado de su propio negocio y no entrometerse en los negocios de otros. A menos, ojo con esto, a menos de que te pidan ayuda. Si yo estoy haciendo una labor o una tarea y pues la verdad estoy muy colgada, pues yo pido apoyo de otra persona para que me pueda ayudar. Si esa persona tiene la disposición, si yo veo que está desocupada y me puede echar una manito, como se dice en el argot popular, pues de pronto sí me puede apoyar. ¿Listo? En la iglesia hay un orden apropiado. Requiere que el principio de jurisdicción sea honrado, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que un miembro de la iglesia que no ha sido autorizado, ¿sí?, hiciera lo siguiente. Entonces vamos ya a entrar en detalle. Se lanza a recoger la ofrenda y luego se dirige al cuarto de contabilidad. Meterse en el tanque bautismal y bautizar a alguien. Empezar a enseñar en una clase sin ser autorizado. Saltar delante del pastor al púlpito y predicar el mensaje. No, porque él ha sido colocado como autoridad y no podemos transgredir la autoridad. ¿Listo? ¿Cuál sería el resultado de estas acciones de presunción? Acá está la definición de presunción. Entonces, la disciplina de la iglesia ciertamente tendría que ser ejercitada para evitar el caos. Entonces, ojo con esto, la disciplina. Ahí entra la disciplina. Entonces el pastor dice, un momentico, señor, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo autorizó? Eso no tiene autorización para hacerlo, por favor, no lo haga. Así debe funcionar. ¿Listo? Aunque comprendamos y aplicamos el concepto de jurisdicción en el hogar, en la iglesia y en el lugar de trabajo, muchos parecen reacios a aplicarlo en el gobierno civil. Ojo con eso, en el gobierno civil. Entonces nos preguntamos, ¿es esta la jurisdicción del gobierno civil? Con frecuencia asumimos que si hay algún problema en la comunidad, es responsabilidad del gobierno civil atenderlo. O sea, aquí en mi país todo es culpa del gobierno. O sea, aquí hay un fenómeno que es la culpitis
aguditis. Hago un paréntesis, la culpitis aguditis es de el papagobierno, de verdad. Entonces, pues nadie tiene la culpa sino el gobierno. ¿Listo? Entonces, deberíamos preguntarnos eso. Esto es algo que el individuo, la familia y la iglesia o una organización voluntaria debería atender, o el gobierno civil. Sin embargo, algunos asumen que todos los problemas deben ser abordados por el gobierno civil, lo que estábamos hablando. En efecto, ¿sí? Gran parte de la legislación es la reacción de un legislador a algún problema, ¿sí?, reciente en un intento de ratificar o de prevenir una recurrencia sin siquiera pensar en la cuestión de la jurisdicción. Miren lo complicado que se está poniendo esto. ¿Listo? Bueno, acá el doctor Max Lyons nos pone un ejemplo que dice que un estudiante de una universidad de Virginia en Estados Unidos, quien recibió un disparo fatal, el republicano Bobby Scott, propuso una nueva iniciativa federal. Él introdujo la legislación para establecer un Centro Nacional para la Seguridad del campus. El centro entrenaría oficiales de seguridad pública del campus, fomentaría la investigación y serviría como centro de intercambio de información de seguridad. Obviamente el republicano Scott, ¿sí?, ojo con esto, cree que una universidad importante con un departamento de seguridad totalmente financiado no puede manejar su propia seguridad. Entonces, el gobierno federal debe intervenir y un nuevo programa federal necesita ser establecido, costando millones de dólares de los contribuyentes a tiempo indefinido. Entonces, aquí se está planteando un problema que ocurrió en una universidad, y las mismas personas de la universidad propusieron crear un Centro Nacional para la Seguridad del campus, ¿cierto? Bueno, el orden de Dios es que la gran mayoría de los problemas sean remediados por individuos, familias, iglesias o acciones voluntarias. Lamentablemente este método no servirá para nuestra cultura avanzada, que exige que las autoridades civiles resuelvan casi todos los problemas. La legislación estadounidense, aquí hablan pues de la legislación de Estados Unidos sobre el cuidado de la salud en el año 2010, llevó este concepto un paso más allá. Y ahora a los ciudadanos estadounidenses no se les confía que tomen sus propias decisiones de mercado libre con respecto a la atención médica y a los seguros. Por primera vez en la historia, todos los estadounidenses se ven obligados bajo pena de ley, ojo con esto, a comprar un medicamento seguro, a comprar un seguro médico, perdón, o a enfrentar un castigo. De hecho, es una señal de que un pueblo ha rechazado a Dios cuando intenta resolver cada problema y por lo tanto crear una utopía a través del Estado soberano. Increíble a dónde hemos llegado. Ojo con esto, la jurisdicción de Dios es limitada y el hombre, ojo con esto, la jurisdicción de Dios es ilimitada, ilimitada, y el hombre es limitado. Es decir, aquí podemos hablar de los atributos de Dios: omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Sí? Bueno, algunos de los atributos de Dios. ¿Listo? Entonces, en Efesios 1, 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El hombre pagano rechaza a Dios. Entonces, el ateo dice: no existe Dios, y asume el control del poder civil y gradualmente obtendrá jurisdicción ilimitada. Aquellos que reconocen quién es el verdadero soberano deben asegurarse de que esto de ningún modo suceda. Claro, porque entonces ya pasamos los límites de lo que está permitido y lo que está lícito hacer a los límites de la ilimitabilidad, o sea, sin límites totales, y lo que me es ilícito hacer, porque ya no me rige Dios ni la palabra de Dios. Qué increíble. Bueno, pero vamos, preguntémonos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios?
¿Qué dice la Biblia sobre este tema vital? Vamos a ir ahondando más profundamente. Un estudio cuidadoso de las Escrituras prueba que el principio de jurisdicción es una idea de Dios y que es una de las maneras por medio de la cual amorosamente Él ha provisto para la protección de nuestra libertad. Bueno, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, del 16 al 21, leemos la historia del rey Usías, ¿sí? Un ejemplo claro en la Biblia de la violación del principio de jurisdicción. Vamos a leerlo, vamos a entrar en detalle. Dice más, cuando ya era fuerte Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, ¿sí? Prevaricado la jurisdicción del sacerdocio, o sea, estaba pasando los límites de sus funciones como rey y ya quería hacerlas de sacerdote. Entonces, pues, ya le dijeron, acá no, señor, hasta acá. Y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué tremenda historia. O sea, en la Biblia hay todo. Esta historia es impactante porque este rey, o sea, el Señor le dio ese lugar de eminencia para que hiciera lo bueno y lo recto delante de él, y pues obviamente pastoreara a su pueblo. ¿Qué hizo él? Quería tener el control de todo, hasta el sacerdocio. Y cuando quiso tener el control del sacerdocio, el Señor pues le mandó una enfermedad penosa que duró con él hasta el día de su muerte. Entonces, un gran ejemplo de lo que es pasar la jurisdicción. Bueno, o sea, el límite. Observemos varias cosas. Primero, claramente no le correspondía al rey quemar el incienso. Eso lo tenemos claro. Esto era únicamente responsabilidad de los sacerdotes. Usías poseía un tremendo poder y autoridad como rey, pero esto no era suficiente para él. Tenía el corazón de un tirano que excedería su autoridad y usurparía el poder del sacerdocio. Segundo, cuando Usías fue reprendido por exceder su jurisdicción, no se arrepintió, sino que en cambio persistió en su rebeldía en contra de Dios, azotando a aquellos que lo confrontaron. Fue más duro con ellos. Terrible. Finalmente, vemos que es tan serio y ofensivo violar el orden de Dios, que Usías pasó de gobernar una nación como rey a ser un leproso marginado para el resto de su vida. Cómo la vida le cambió en un momento por querer ser Dios, por querer estar como Dios, o sea, por querer pasar por la soberanía de Dios, le cambió en un minuto. Ojo, acá va otro ejemplo bíblico del principio de jurisdicción, y lo encontramos en Primera de Samuel 13. La nación de Israel estaba luchando en contra de los filisteos bajo el liderazgo del rey Saúl. Mientras Saúl esperaba a Samuel, su ejército estaba en orden y el pueblo le desertaba. Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos y ofreció ofrendas quemadas y sacrificios. Cuando el profeta Samuel llegó, reprendió severamente a Saúl diciéndole que su reino se terminaría. ¿Por qué este castigo tan duro? Saúl era líder civil y no tenía autoridad legal para ofrecer sacrificios, pues era la jurisdicción de los sacerdotes.
el profeta Samuel le había ordenado a Saúl, en 1 Samuel 18, que esperara hasta que él llegara y le dijo lo que debía hacer. Samuel iba a ofrecer los sacrificios. Saúl, como cabeza civil, desobedeció a Dios y abusó de su autoridad 2 veces más. O sea, no le bastó esta, sino que otras 2 veces. En el capítulo 14, en 1 Samuel, maldijo a cualquier hombre que comiera antes que él se vengara de sus enemigos, condenado de esta manera a Jonatán, su propio hijo. O sea, él dio un decreto, ¿sí? Y en ese decreto, el primero que incumplió, pues porque no sabía en ese momento, fue su propio hijo. ¡Qué terrible! En el capítulo 15 desobedeció la orden directa de Dios y perdonó a Agat, rey de los amalecitas, así como el botín de la batalla, ovejas y bueyes para ofrecer sacrificio. A través de estas acciones, Saúl reveló que tenía el corazón de un tirano, que despreciaba las esferas de autoridad de Dios. O sea, quería estar en rebeldía con Dios y no le importaba los límites que había colocado Dios, ni le importaba la soberanía de Dios. Lo que le importaba era cumplir con su satisfacción y sentirse poderoso, ¿sí? Ya el poder lo estaba pues encegueciendo, porque pues ya estaba tomando atribuciones que no le correspondían en definitiva. ¿Listo? Además de estos, hay numerosos lugares en las escrituras donde la orden es que nos ocupemos de nuestros propios asuntos y no estar involucrados de manera inapropiada en los asuntos de otros. ¿Listo? En 1 Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En Proverbios 26:17 dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Salmo 131:1, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Bueno, acá nos hace referencia a unas citas bíblicas donde habla de la altivez, de la arrogancia y también de la imprudencia. Entonces, pues, ojo con eso. Dice acá este señor Noah Webster, define a alguien que se entromete como a alguien que interfiere o se ocupa de cosas en las que no tiene ninguna preocupación, un entrometido. Hay áreas en nuestra vida que son nuestros propios asuntos y está mal si las descuidamos. Similar a esto, hay áreas o responsabilidades que claramente nos competen y está mal si nos entrometemos en ellas, si no nos entrometemos en ellas. Ojo con eso. Simplemente debemos cuidar de nuestros propios asuntos con diligencia y excelencia y mantenernos fuera del asunto de los demás. Qué tremendo, de verdad. Bueno, ya vamos finalizando. Entonces, el gobierno civil, ojo con esto, tiene la responsabilidad de castigar los actos de maldad. Es decir, el gobierno civil puede castigar por hacer, pero no por ser. Ojo con esto, una cosa es hacer y la otra es ser. Son 2 conceptos distintos. La ley puede castigar por robo, pero no por ser un ladrón, ¿sí? ¿Quién tiene jurisdicción sobre ser? En otras palabras, sobre el corazón del hombre está la jurisdicción de Dios. En respuesta a la orden del concilio de no enseñar o predicar en el nombre de Jesús, Pedro y los otros apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí está el versículo, Hechos 5:29. ¿Listo? El concilio no está autorizado para restringir la libertad de expresión o para ejercer autoridad sobre la conciencia del hombre. En 1 Corintios 4:5 leemos, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestarán las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Sí? En 2 Crónicas 28:9 dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y en Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
Las acciones competen a los hombres, pero Dios es quien juzga los motivos. Esto también se ve claramente en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, Jesús enseña la diferencia entre asesinato y odio. ¿Sí? Perfecto. Dice, en esencia, si usted asesina, está en problemas con el magistrado civil, a quien se le ha dado la autoridad de castigar todos los actos de asesinato. Pero no se regocije simplemente porque no ha asesinado y por lo tanto está en una buena situación frente al Estado, mas no está bien con Dios. Si es de aquellos que odian, han violado el estándar de amor de Dios y deben temer la ira de Dios. Sin embargo, note que Dios no otorga autoridad civil sobre los que odian, solo sobre los asesinos. Lo mismo es verdad para el adulterio. En Mateo 5, 27, 28, el adulterio debe temer la ira de la autoridad civil, mientras que el que tiene lujuria debe temer a Dios. Este diagrama ilustra la verdad de la jurisdicción de Dios sobre el corazón y la jurisdicción del hombre sobre las acciones. Aquí, como estamos viendo, internamente es la causa y externamente es el efecto. ¿Qué pasa? Dentro del interno está el corazón del hombre y los motivos. En el externo están los discursos y las acciones del hombre. Internamente solo Dios puede juzgar. Esa jurisdicción es exclusiva de Dios. Y en el externo está la jurisdicción de Dios y del gobierno. Ojo con esto ya para finalizar. Un Estado tirano usurpará la autoridad de Dios y comenzará a juzgar los motivos e intenciones del corazón. Considere, por ejemplo, el concepto crímenes de odio. La premisa detrás de esto es que el hombre debería ser penalizado con mayor severidad si su crimen es motivado por el prejuicio o el odio. La dificultad evidente con esto es que el hombre no puede probar. Esto es claramente una violación al principio de jurisdicción. Dios no permitirá que su autoridad sea abusada. Él es Señor sobre el corazón y no el hombre. Eso tiene que quedarnos claro. Dios es Señor sobre el corazón y no el hombre. ¿Ok? Hay numerosos pasajes e ilustraciones adicionales de este principio de jurisdicción. Bueno, les voy a dejar varios versículos para que ustedes mismos investiguen, para que ustedes mismos analicen de este tema que es tan importante, la jurisdicción de Dios y del gobierno. Están Juan 18:31, ¿sí? Juan 19, 10 al 11, Marcos 19, 39, 40, Hechos 22, 25, 26, Gálatas 2, 8, Primera de Corintios 4, 6 y Filemón 1, 14. Bueno, realmente este tema es muy apasionante. Yo les doy gracias por estar acá en mi canal, por estar pues viendo este video. Es bien importante comprender. Ya creo que en conclusión podemos analizar las 5 esferas que han sido instituidas por Dios: el individuo, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil. Estas son esferas de autoridad que han sido instituidas. Bueno, les doy infinitas gracias. Si no te has inscrito a mi canal, esta es la oportunidad de inscribirte, inscríbete. Si te gustó, dale like. Si te gustó, compártelo. Si tienes alguna sugerencia, quieres contarnos un testimonio de las maravillas, los milagros, las señales y los prodigios que Dios ha hecho en tu vida, cuéntanoslo. Escríbenos a este correo electrónico. Si quieres contar tu testimonio de conversión a Cristo, no lo dudes más, escríbenos. Y este espacio está creado para eso, para educarnos, para investigar, para que juntos crezcamos en el área espiritual y podamos ver cómo es el plan de gobierno que el Señor instituyó desde el principio, que está acá en la Biblia, en las Escrituras,
y que ha prevalecido desde siempre. O sea, la Biblia está escrita desde hace más de 2000 años, entonces podemos ver y encontrar perlas preciosas, tesoros escondidos en ella y podemos analizar. De verdad que esta es una buena herramienta para analizar, y no solamente para analizar, sino para ponerla en práctica y para poder determinar hasta dónde está el límite de la jurisdicción en cada esfera. Bendiciones.